Hola, soy hijo del teniente primero retirado Horacio Rubén Leites. Hablo en representación de mi familia, de mi madre y mis 4 hermanos. La situación de papá hasta el día de hoy está hace 7 años en prisión preventiva en el penal de Ezeiza, estudiando la mayor parte de su tiempo en el penal de Marcos Paz. Tengo el orgullo de ser la hermana del coronel Juan Carlos Guillermo Tamayo, que está procesado por lesa humanidad, a pesar de que fue la misma patria la que lo educó para defender las instituciones nacionales. Mi papá perteneció a la fuerza del ejército argentino como vaquiano, por lo cual estuvo toda su vida cuidando mulas y resguardando las fronteras en el campo. Mi papá pertenece al Consejo de Ancianos de la comunidad mapuche Raquitué, ubicada acá en el lago Huachilascan. Al retirarse del ejército, luchó por los derechos de los pueblos originarios, lo cual lo pudo hacer muy bien a través de sus gestiones y de los viajes que realizó. Somos 3 hermanos, hijos del coronel Varela, que a partir del 7 de enero del 2011 pasa a estar detenido mi viejo, ya son 5 años, comenzando por cárcel de Jujuy, gendarmería también, en Tucumán, Ezeiza y de vuelta a Tucumán, penal de máxima seguridad. El 19 de junio de 2013, sorpresivamente detuvieron a mi marido, coronel retirado, y lo trasladaron a Comodoro Pi. Para nosotros fue algo inexplicable y creemos a la luz de la fe que Dios nos estaba pidiendo acompañarlo en su calvario. Soy Ana Barreiro, esposa de preso político por haber defendido a la patria del terrorismo que azotó a la Argentina en los años 70. Era militar, tenía grado subalterno y 26 años al momento de los hechos. Hace 9 años que está ilegalmente privado de su libertad y 3 años que está siendo juzgado en un proceso que viola la Constitución y los derechos humanos. Mi nombre es Carlos. Mi padre está detenido del año 2007, del 13 de marzo de ese año, por violación a los derechos humanos, según el Juzgado Federal número 3, basado en las acusaciones de Carlos Raimundo Moore, alias Charlie, ex Erpiano. Este hombre fue condenado y en el año 80 se fugó. Y todos los dichos están basados, todas las imputaciones están basadas en sus dichos. Este hombre también participó de la toma del regimiento de Villa María, donde se secuestra al coronel Larrabure. Por aquellos años mi padre recién salía de la escuela, era un oficial subinspector, o sea que carecía de nula nivel de mando, por decirlo de algún modo. Bueno, mi padre lo tienen detenido con una causa armada. Hace 16 meses que lo tienen encerrado en calidad de imputado, cuando él ni siquiera estuvo en el lugar del hecho. Situación que ya pudo ser demostrada mediante la declaración de 3 personas, pero sin embargo la causa presenta 2 testigos, que es una niña por nacer y un niño que en el año 76 tenía 5 años. Juan es uno de los 2000 presos políticos que hay en la República Argentina. En aquellos años él era un joven subalterno que tenía casi 30 años. Desde el 7 de octubre del 2014, mi hermano ha sido acusado en 5 causas y se encuentra en prisión en el complejo penitenciario federal de la ciudad de Güemes, en la provincia de Salta. De las 5 causas tienen los mismos testigos, muchos de ellos creo que los testimonios son falsos, tengo la seguridad que son falsos. No lo acusan de ningún delito en particular, únicamente se lo considera partícipe inmediato, que todavía no logro entender qué significa. Papá, por las causas Montepeloni 1, ya ha sido condenado a 8 años de manera injusta, porque no se le encontró culpa,
y el tribunal asumió que por ser militar y funcionario público debía saber y denunciar lo que pasaba en ese momento, cuestión que absurda, y por lo cual se lo condenó a 8 años, siendo que no se lo había acusado que se lo habían acusado de otras cosas que nada que ver con esto que al final tomó como condena por 8 años. Está excarcelado de dicha causa, ya por los 7 años de preventiva que tiene, y al día de hoy sigue en prisión preventiva en el penal de Ezeiza, por la causa Monte Peloni 2. Quien se encuentra detenido en la penitenciaría de Santa Rosa, provincia de La Pampa, hace 3 años y 2 meses, a esto sumado el año que estuvo en General Roca, provincia de Río Negro. Actualmente él se encuentra procesado a la espera de un juicio. Después llegó el juicio, un juicio que estuvo plagado de irregularidades, un juicio que se realizó con muchas cosas raras, pruebas falsas, testimonios inducidos, no se respetaron documentos válidos, oficiales, como un libro histórico de una unidad, como el legajo personal de mi viejo. Fueron muchas irregularidades. Se me dijo nunca fue segundo jefe, que es lo que está sindicado, él fue un oficial logístico recién incorporado. Muchas cosas. Nuestra familia ha sido perseguida brutalmente por las abuelas de Plaza de Mayo, alegando que nos habíamos apropiado de nuestra hija menor, Irene, la menor de los 5. Fuimos hostigadas, perseguidas alevosamente, de una manera muy violenta, mi hija y yo, durante varios meses, hasta que esto concluye en un allanamiento que hace la Prefectura Naval Argentina, el Departamento de Delitos Complejos, el mismísimo director de ese departamento. Tratan de sacarle compulsivamente una muestra de ADN a mi hija se niega, entonces en un momento la encierran en un cuarto, a la abogada y a mí en otros cuartos diferentes, estaba en ese momento la abogada de Irene, nos encierran a las 3 y proceden a labrar un acta que dicta que Irene tenía que sacarse la ropa interior que llevaba puesta. Y dentro de este proceso hay un montón de irregularidades. Por ejemplo, hay una violación al principio de la legalidad, se aplican leyes que no existían en el momento. El delito de lesa humanidad, según el Tratado de Roma, en la Argentina tiene vigencia a partir del año 2004. La violación del principio de la irretroactividad de la ley penal más gravosa, se declara el tiempo de prescripción de los delitos que existían vigentes en el momento de los hechos. Se imputa, se procesa y se condena con la participación de los imputados, sin importar si han tenido o no que ver en distintos lugares. Se imputa, se condena a personas que no han estado en esos lugares mientras gozaban de su licencia. Se impone a los imputados acreditar su inocencia cuando corresponde al Estado probar su culpabilidad, y se otorga una preeminencia al testimonio por parte de la parte acusadora, o sea, las supuestas víctimas. En el caso de mi padre se han violado todas las garantías procesales, no hay delitos, no hay pruebas. Los jueces violan el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y dicen de que no se aplica a militares y policías. Violaron también el Estatuto de Roma, que fue creado en 1998, que expresa claramente en su artículo 11 y 24, inciso 1, que nadie es penalmente responsable por hechos sucedidos antes de la entrada en vigencia de este estatuto. Pero el estatuto expresa claramente lo siguiente, que los crímenes de lesa humanidad son cometidos contra la población civil ajena a un conflicto y no contra combatientes de ejércitos irregulares como fueron ERP y montoneros. Hay que aclarar que estos juicios, mal llamados de lesa humanidad, están prescriptos. Para poder llevar adelante estos juicios, hubo que adoptarlos como política de Estado. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner comenzaron a violarse las leyes y los tratados internacionales. Pero fundamentalmente se violó y se viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se invierte la carga de la prueba. Ellos deben probar que son inocentes. Se viola el principio de inocencia. Son condenados de antemano a prisión perpetua.
En la actualidad, mi hermano se encuentra atravesando su juicio. Aún a sabiendas que su condena será a prisión perpetua, la lucha continúa. Papá es un hipertenso crónico, un diabético crónico, un cardiópata dilatado y a raíz de su hipertensión tuvo en el 2001 una ACV, lo que lo tiene neurológicamente y físicamente muy deteriorado. Los tribunales han ignorado esto de manera importante, no le han realizado ningún tipo de rehabilitación kinésica ni psicológica como solicitamos desde hace 7 años y realmente está papá en una situación muy urgente en cuanto a su salud. Mi papá padece de 18 enfermedades, una más probada que la otra. A veces cuesta mucho que sea trasladado a un hospital para recibir atención médica. Como ejemplo, lo tengo que decir, él estuvo con una infección de la cual demoraron 2 meses para llevarlo al médico. A raíz de esto mi papá sufrió infección en las mandíbulas, perdió 3 dientes. No le cambian los audífonos porque él es sordo. Lamentablemente tiene problemas serios de audición y padece de mucho sufrimiento por el tema de que los moldes y los audífonos están viejos. Las condiciones no son las adecuadas para que tengan a personas de esta edad. Mi papá ha estado en lugares, en algún momento estuvo en Zapala, donde no tenía ventanas, no tenían vidrio, no tenía calefacción, tenían un colchón finito, sucio, una cama de cemento. Esto lo llevó a graves problemas en sus huesos. No se tuvo en cuenta nunca la edad de los detenidos. Mi papá hoy tiene 73 años, tiene un estado de salud muy complicado, nunca les interesó eso. Apenas se le dio la preventiva, se le concedió una domiciliaria, que después los otros jueces no le dieron importancia y bueno, tuvimos muchos problemas de salud con él a raíz de ese tema. Mi esposo sufre insuficiencia coronaria, posee varios bypass, stent, también había sufrido una operación prostática y tenía instalada una bacteria intrahospitalaria de muy difícil erradicación. Además, le habían detectado un glaucoma severo y el asma bronquial. A mí toda esta situación me preocupa mucho porque mi padre tiene 66 años, tiene un serio estado de salud, tiene 4 stent, problemas cardíacos, es diabético y tiene un 10% postraumático producto de la guerra de Malvinas. Papá es un héroe de guerra que continúa pagando con su vida, como si fuese un perro, como si nada hubiese hecho por este país. La vida en las cárceles para ellos no es fácil. En la provincia de Mendoza conviven con presos comunes. No tienen asistencia médica y en toda la República no quieren ser asistidos en los hospitales. Nadie quiere hacerse cargo de la salud de todas estas personas que son mayores de 70 años. Ya tenemos más de 300 muertos en cautiverio. Muchos de ellos murieron sin condena. Murieron siendo inocentes. La pregunta es, ¿quién se hará responsable? ¿Sobre la conciencia de quién pesan estas más de 300 muertes? Mi cuñada se tuvo que trasladar a la ciudad de Salta, está viviendo con mi madre que tiene 93 años, para estar más cerca de Juan Carlos. A consecuencia de todo esto, tenemos a mi mamá con un grave problema de salud, con una discapacidad bastante importante, lo cual a ella no le permite llegar a visitar a mi papá como quisiera. Económicamente también estamos ubicados a 1000 kilómetros de Santa Rosa y nos cuesta mucho llegar a ver a mi papá y para acompañarlo en esto y no abandonarlo. Frecuentemente debemos asistir a psicólogos y médicos para poder tratarnos, para que nos ayuden a poder llevar el dolor tan grande que estamos transitando. La cuestión del desarraigo fue muy dolorosa. En Tucumán estuvo, es un penal de máxima seguridad.
donde teníamos todos los lunes que hacer 400 kilómetros de ida saliendo a las 5 de la mañana, 400 de vuelta, volviendo de noche, en donde las celdas eran muy chiquitas, está en una catrera colgando de la pared, con un agujero en el piso de baño, con las requisas que fueron tremendas, tanto en Tucumán como en Ezeiza, humillantes y vergonzosas muchas veces. En cuanto a la situación familiar, para nosotros como familia, como hijos, fue una situación muy complicada, muy difícil, sufrimos mucho, el escrache, la discriminación. La verdad que tener a nuestro padre detenido injustamente por acusaciones, supuestas acusaciones, nos ha mortificado mucho, hemos sufrido mucho, pero bueno, gracias a Dios estamos en pie y lo acompañamos y estamos con él. Hemos tenido muchas pérdidas, creo que la más importante fue la de mi abuela, la mamá de mi papá, amigos, queridos, cercanos, y hemos aprendido a lo largo de estos años, de estos 9 años, que no hay 1 millón de amigos, sino que hay un puñado, pero bastan y sobran. En lo personal yo estoy cansada del ataque moral hacia mi persona. Me han tratado de hija de represor, de genocida, me han hecho pagar el precio por ser hija de un militar, me amenazaron, me denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos por defender a mi padre, por enseñar la otra parte de la historia, por contársela a mis alumnos y por contarles también de que cuando tenía 3 meses de vida, junto a mi madre sufrimos un atentado terrible, porque una terrorista se infiltró como empleada doméstica y quiso asesinarnos con un arma a mí y a mi madre. Pero gracias a Dios un soldado pudo repeler el ataque y estamos vivas. Pero todo esto me costó un sumario en el Ministerio de Educación y buscan actualmente los mismos familiares de guerrilleros subversivos, buscan quitarme de las aulas como si yo fuese una amenaza. La situación en nuestra familiar es muy complicada, estamos muy lejos. Yo hace 700 kilómetros prácticamente en la provincia de Santa Fe y el resto de mi familia y mis hermanos a 600 en la provincia de Entre Ríos, lo que nos dificulta económica y laboralmente mucho poder verlo a papá. Vamos y volvemos en el día, no tenemos posibilidad de quedarnos en Buenos Aires, lo que pone en riesgo y en peligro nuestra vida y la de nuestras familias. Solicitamos justicia verdadera, justicia real, y un abrazo fuerte a todos los que están sufriendo lo mismo. Yo le pido a Dios que haya paz y concordia entre todos los argentinos y que no nos olvidemos que los derechos humanos son para todos. En este año de la Divina Misericordia confiamos en que el Señor, precisamente de la misericordia, promueva una justicia independiente y ayude a sostener la conciliación de todos los argentinos para que reine la paz y se conozca por fin toda la verdad. Mi mensaje con este testimonio es que debemos los argentinos luchar para vivir en paz y en concordia. Basta de persecuciones. Tenemos que terminar con esto. Nuestros nietos no tienen por qué heredar este conflicto. Mi palabra es concordia. Como reflexión final puedo decir que nos gustaría que esto se termine, que esto se acabe, queremos una justicia más imparcial, queremos jueces que apliquen la ley y el derecho como corresponde y queremos a nuestro padre afuera, lo necesitamos, estamos orgullosos de él porque es un hombre de bien. Todos estos años que él estuvo afuera, era un hombre de bien. Fue padre, esposo, abuelo, hijo, amigo, hermano, y la verdad que tenemos mucho para seguir aprendiendo de él. Así que esperamos que este proceso se termine pronto, de tanta injusticia. Gracias. Señor Presidente, libertad a los presos políticos, que vuelvan a casa. Yo lo único que pido es que se respete nuestra Constitución Nacional, los tratados,
los derechos humanos de todos, que se terminen las mentiras y el negocio que tanto daño le hicieron a esta sociedad por más de una década, porque estos juicios de la venganza están violando los derechos humanos de nuestros padres y de nuestros seres queridos. No se pueden violar los derechos humanos a cualquier costo. Y no se pueden defender los derechos humanos violando los derechos humanos.